Hola a todos y todas, bienvenidos a una nueva emisión de su podcast En órbita. Como suele ser ya habitual en este espacio, quiero agradecer profundamente a todas aquellas personas que se han seguido vinculando emisión a emisión, episodio tras episodio a cada una de las plataformas donde se emite este contenido. Particularmente deseo agradecer a todos aquellos que se han vinculado, se han suscrito al canal de YouTube, han activado la campana de notificaciones, le han dado like, han comentado y desde luego están compartiendo ahora el contenido, es bastante importante. También aquellos que deseen revisar material, papers, publicaciones, working papers, tips, consejos relacionados no solo con OB, sino con cualquier otro fenómeno periférico no vinculado a todo esto que nos ocupa y nos interesa, mis queridos podescuchas. Recuerden que tenemos el canal de YouTube que es Viajes Astrales y Sueños Lúcidos con enfoque diferencial. Es grupo público, envían la invitación. Y de otra parte en Telegram es con invitación privada, se trata de un canal privado. Es Diario Viajero Astral / repito, Diario Viajero Astral. Pueden allí también ingresar, participar y demás. Ahora bien, en cuanto a aquellas personas que han estado preguntando por interno, a través de mensajes, a través del canal de Telegram, en relación al curso base o lo que se llama curso OBSL, deseo aclarar, no es que sea un curso desarrollado por niveles, no es que sean cursos en plural per se, ni más faltaba, es un único curso que, independientemente de lo que son talleres individuales, tiene un enfoque 100% flexible, personalizado e individual, como no podría ser de otra forma. Aquellos que estén interesados pueden contactar al más 57 317 467 2378, repito, más 57 317 467 2378 con Telegram, o escribir a los correos de contacto en orbitapodcast1@gmail.com o hacerlo también a academiadeproyeccionastral@gmail.com. ¿Qué ocurre? Es un pequeño paréntesis antes de entrar en materia y compartir el tema que deseo desarrollar hoy, mis queridos podescuchas. Lo que quiera que sea este fenómeno y otros fenómenos vinculados al mismo no están supeditados o no están circunscritos a una teoría o a un conjunto de teorías, contrario a lo que se piense o se asume cuando a veces se escucha parcialmente el contenido de los podcasts, y tampoco está vinculado a atavismos, cargas del pasado, ideas sincréticas o similar. La única razón por la que se imparte y se desarrolla de forma individual es porque, lo digo a título personal, esto requiere un tratamiento personalizado y bastante específico acorde a las características y naturalezas de cada individuo para entender y practicar más o menos. Cuando una persona dice que prefiere simplificar el fenómeno o que no se lía estudiando y que va directo a lo que sirve, a lo que es útil, pues independientemente del paralogismo en el que incurre, claramente no tiene la más mínima idea de qué sea esto o de con qué está lidiando. Entonces es cualquier cosa, es folclore o es la idea con la que la persona se siente a gusto y en confort. Para entender medianamente, independientemente del nivel, la intensidad o el grado de la práctica, es necesario tener buenos fundamentos, porque es el principio base para el abordaje de cualquier fenómeno sobre el cual queremos enterarnos, queremos adentrarnos y comprender. Pues bien, mis queridos podescuchas, una vez hecha esta salvedad, hoy vengo a dar continuación a la saga que iniciamos hace ya un par de semanas en relación a las investigaciones inusuales, no solo en la extinta URSS, en Rusia actualmente, y en regiones particularmente que estaban o comprendían o formaban parte de lo que se conoció como la cortina de hierro. Particularmente estoy bastante fascinado con todo el desarrollo que hubo, por lo menos en términos de avance e investigación, de lo que serían fenómenos PSI, particularmente en la extinta Checoslovaquia, ahora República Checa, y también desde luego en Hungría. Hay que prestar bastante atención. En podcasts pasados ya había mencionado el famoso Instituto IKEM, que actualmente es un instituto de investigaciones de ciencias médicas, pero también biomédicas, y sigue operativo, sigue funcionando con total normalidad. Hoy vengo a centrarme en un tema que sé que puede levantar encono o enojo incluso, pero parte del mismo tiene que ver con la poca comprensión que tenemos en términos, independientemente de lo que la gente coloquialmente llama leyes físicas, leyes naturales o contravención a las leyes, ¿no? De fundamentos: mecánica clásica, química, bioquímica, química orgánica, inorgánica, biología sintética, ya si queremos ir un pasito adelante, por una simple razón. Este tema que vengo a desarrollar hoy particularmente se centra en una figura, que es la de Robert Paplita. Pero junto con Robert Paplita, mis queridos podescuchas,
habría de salir fuera de las fronteras de lo que fuera Checoslovaquia en su momento, hacia Europa, luego naturalmente hacia los Estados Unidos y de ahí bajar. El problema es que, como toda información, al margen de la internet, al margen del acceso a datos públicos sobre todos estos fenómenos, pues siempre están los grupos, ¿no?, de interés de cualquier cosa. Entonces, ocultistas, mal llamados esoteristas, teósofos o lo que quieran, se apropian de estos conceptos y entonces nuevamente es una mezcla o un batiburillo, si se quiere, de todo con todo, que claramente produce, de un lado o según donde se posicione cada quien ideológicamente, aspectos que pueden resultar no solo controvertidos, sino molestos. Y se entienden. Aquí no nos vamos a concentrar por ahora en aspectos técnicos de desarrollo y generación de formas no convencionales de energía, si se quiere, porque esto no está supeditado a un campo particular, no es dominio específico de la ingeniería electrónica ni similar, pero sí hay que entender o abrirnos por lo menos a la posibilidad del interés en términos culturales, históricos, si se quiere, que despertó las posibilidades que la psicotrónica en su momento llegó a representar y por qué repercutió en todo el campo de lo que se conoció luego como la parapsicología, por lo menos en Estados Unidos, posteriormente en Europa, y de universidades. Hay que recordar en ese primer episodio, para aquellos que no lo han visto, los invito a que lo visiten o revisiten, acerca de las investigaciones inusuales en la URSS, en Rusia y otras regiones de la Cortina de Hierro, es el hecho de que del lado de lo que se conoció como bloques de países socialistas o comunistas, si se quiere, siempre existió financiación estatal, pero el objeto de la financiación era bastante concreto: determinar si había o no una utilidad práctica, no muy diferente de lo que se hace hoy en día en Estados Unidos, y dos, junto con la determinación de aplicaciones o implicaciones prácticas, también estaba el interés de descartar, proseguir, cancelar o no X o Y investigación dependiendo de la famosa relación costo-beneficio, ¿saben? Entonces, lo que ocurre con la psicotrónica es bastante interesante porque hay todo un desarrollo desde el punto de vista institucional, si se quiere. Y de hecho, dentro de los registros que hay, se crean equipos de laboratorio, creación de laboratorios, traslado de esos laboratorios a universidades técnicas tecnológicas, a universidades de carácter estatal, desde luego. Y es un trabajo que empieza al interior de las universidades, particularmente todo inicia con un docente de matemática y física de apellido Kajuda. Es Kajuda, un checo, podríamos decir, como František Kajuda, quien inicia las investigaciones más o menos hacia los años 70. De hecho, llega a coincidir con Robert Pavlita, aun cuando no se conoce al inicio. Lo que éste hacía, siendo empleado de la Facultad de Educación de la Universidad de Praga, era estudios desarrollados o centrados particularmente en algo que se conocía como maduración mental, ¿no? Y que era un encargo institucional o estatal, si se quiere, que tenía que ver con procesos de aprendizaje acelerado. Una vez más, están interesados particularmente los checos. Parte de las publicaciones, las investigaciones de Kajuda con jóvenes, pues se publican en diferentes medios estatales, pero también en la revista de médicos checos. El problema, entre comillas, digo problema aquí, mis queridos podescuchas, es que Kajuda, indirectamente haciendo estas investigaciones, primero se topa con algo que él denominó tiempo mental o oponentura. Posteriormente, eso fue en el 73, entonces prosigue sus investigaciones sobre educación, aprendizaje acelerado, y llega allí a un tema que él denomina existencia de factores mentales intrínsecos en los jóvenes, y al concepto que aquí nos ocupa, que es la base o el núcleo medular al margen de los dispositivos psicotrónicos, de la famosa energía mental, mis queridos podescuchas. Y es a partir de allí que en 1978, en la Facultad de Ingeniería Eléctrica de la Universidad Técnica Checa, se crea el primer laboratorio psicoenergético. El objetivo del mismo era abordar todos los problemas vinculados con esa famosa energía mental y determinar o no, en grado de certeza, la existencia de la misma. Extraoficialmente esto estuvo involucrado a investigaciones, obviamente, de fenómenos PSI, pero particularmente el objeto de esta organización, que había sido confiada inicialmente al profesor Kajuda desde el inicio de la existencia del laboratorio, era tratar de continuar y determinar si era o no real esta famosa energía mental, mis queridos podescuchas. Esto coincide en lo que dentro de las investigaciones inusuales en la Cortina de Hierro se conoció como el periodo crítico, que
comprende más o menos desde 1955 hasta 1980 y que curiosamente también da cuenta, de forma indirecta al menos, para aquellos que han seguido el podcast con atención, de todo lo que se llevó a cabo, por lo menos en Estados Unidos y en Canadá, al margen de la investigación PSI. Por ejemplo, para el objeto que aquí nos ocupa en parte, que es lo que sea la experiencia fuera del cuerpo, en el caso de las personas interesadas en la orinonáutica, sueños lúcidos, es en Estados Unidos justamente en este periodo entre el 55 y el 80 que se llevan a cabo grandes avances, si se quiere, lamentablemente, y en contra del sentido común. No todos fueron de conocimiento público. Es básicamente 20, 25 o 30 años después, con un desfase considerable, que se hacen públicos. Ejemplo, en el caso de lo que pasó en la cortina de hierro y los países asociados a la misma. Muchas fuentes indican que los trabajos soviéticos de posguerra comenzaron con un estudio de los archivos alemanes conocidos como Ahnenerbe, retirados del castillo Altan. Sin embargo, no se puede afirmar esto con total certeza. Por un lado, esas mismas fuentes afirman que los documentos no fueron elaborados en los años 60, solo más tarde en los años 80 y 90, y además en las publicaciones de ese periodo no se puede detectar ningún avance significativo en el campo de lo que ahora los rusos llaman investigaciones no convencionales y que en Estados Unidos se conoce como cognición anómala. Sin embargo, por otro lado, se indica que los especialistas alemanes de sociedades como la ANS participaron en programas estadounidenses como el MK-Ultra. En la Unión Soviética, la cuestión de continuar con la investigación no convencional fue planteada por el presidente de la Academia de Ciencias de la Unión Soviética en 1961, lo que resolvió positivamente, si se puede suponer que los documentos de archivo de Ahnenerbe eran conocidos por los altos dirigentes soviéticos y en cierta medida estimularon amplios estudios entre los años 60 y 70, toda la cuestión. En este periodo la investigación se dividió en varias áreas. En primer lugar, se continuaron los experimentos parapsicológicos clásicos con una variedad de fenómenos exhibidos por lo que se llamaban sensitivos, luego psíquicos. En segundo lugar, se prestó especial atención al programa sobre la influencia de la radiación electromagnética en los objetos biológicos o particularmente en sistemas físicos vivos. Este es el programa más grande de muchas subramas y financiación que finalmente condujo a la aparición de las famosas armas psicotrónicas, de las que se habló con bastante sorna, desprestigio y de manera peyorativa en los medios de comunicación de la época, ¿no? Radiofónicos e impresos, escritos. Tanto el primer como el segundo programa tenían partes abiertas y un gran grueso de estas eran cerradas. Y en tercer lugar, se fundó una nueva dirección relacionada con la emisión altamente penetrante de naturaleza no biológica. Pues bien, esto nos permite un contexto de lo que ocurre no solo ya en República Checa, sino también en la URSS, en Hungría, que aquí no se menciona, y particularmente, como ya lo mencioné antes, Facultad de Ingeniería Eléctrica de la Universidad Técnica Checa, la Universidad Técnica Checa, entre otras instituciones más. Posteriormente hubo un traslado hacia el 3 de enero de 1980 del Laboratorio Psicoenergético a la Universidad Tecnológica. Pero ¿cuál era el objeto de todo esto? Aquí hay que hacer un pequeño paréntesis, por favor. Quiero que se queden con esto, mis queridos podescuchas. En términos estrictamente técnicos, hasta donde se sabe, la psicotrónica, y esto algunos lo sabrán, otros no, para otros será nuevo, es un término que ha agrupado diferentes procedimientos o técnicas que se emplean para medir la carga energética a nivel subatómico, tanto en electrones como en positrones, con mayor carga, y se tiene en cuenta la anexión de algo que se llama, no se compliquen aquí, covalente cuántico de la gravedad singular de neutrinos. Entonces, esto tiene que ver con física de partículas, física subatómica, no vamos a hablar aquí de muones, electrones, leptones, pero es una consideración. ¿Por qué? Porque hay un principio, un fundamento de la psicotrónica asociado a la física de partículas. En cambio, por otro lado, tenemos la aparición, la emergencia o el desarrollo de la parapsicología, donde se aborda la psicotrónica a partir de principios y fundamentos de bioelectromagnetismo, que hasta hace muy poco se consideraba no solo como mala ciencia, pseudociencia o charlatanería, sino como un despropósito total. Hasta hace muy poco, ojo. Actualmente en campos como, por ejemplo, biología sintética, para aquellos que no estén enterados, en la página de Facebook a propósito, ¿no?, de los canales de distribución de contenidos,
Tenemos por allí unas referencias, unos enlaces a Michael Levin, que actualmente es un científico, es un biólogo experto en biología sintética o biología del desarrollo, que trabaja con algo que se llama campos biodistribuidos. Y tiene mucho que ver, de hecho, con esto de bioelectromagnetismo. No es cualquier persona en el sentido en que trabaja directamente para el DARPA, tiene un contrato estatal con DARPA en Estados Unidos, que es la Agencia de Proyectos de Investigación Avanzada para la Defensa. Entonces creo que hay algo de fundamento. No podemos de un plumazo, desconociendo ciertos aspectos aquí, negar no solo la veracidad, sino el grado de avance en el que se encuentra este campo particular. Pues bien, cerrando esa nota de pie de página, podemos proseguir, mis queridos podescuchas. En esencia, la psicotrónica se centraría en el uso de un tipo de energía que se produce, escuchen bien, por la interacción de energías psíquicas y atómicas. Cuando hablamos de energía psíquica es otra forma de decir energía mental, que es a la que llega bajo sus estudios y concluye naturalmente el profesor Hakuda, ¿no? Entonces, todo esto daría paso o pie, como ya lo mencioné, a que grupos con, digamos, bastante perturbación o alteración de todo tipo, ¿no? Incluidos mentales, hay que decirlo como es, y aficionados a las ciencias ocultas y esoterismo, tomaran esto, se apropiaran de esto y dijesen cualquier cosa, lo que fuese. Por eso decía, es importante tener un poco en cuenta el contexto y la historia. En el caso, por ejemplo, de lo que fuese la parapsicología a finales del siglo XIX, se toma el concepto de psicotrónica a partir de los estudios de un psicólogo que luego entra al campo de la parapsicología francés, que es Fernand Clerc. Y junto con Clerc, en Praga también se lleva a cabo toda una investigación, particularmente entre 1967 y 1968. Hay, obviamente, en el caso de la URSS, durante la Guerra Fría, una aplicación y un enorme interés sobremanera por este tema de la psicotrónica. En la cultura popular en los años 80 aparece la película, ¿no?, de Psychotronic Man, y hay otro que es esto, The Fanzine Psychotronic, que en Occidente comienza como a popularizar y viralizar, todo este fenómeno, todo este tema asociado al campo de la interacción. Básicamente eso se trata de máquinas y hombres, ¿no? Y bueno, al margen de la descripción y lo que se considera, hay que entender también que, como ya lo mencioné al inicio, hay unos fundamentos de física de partículas, de física teórica, de física subatómica, si se quiere. Toman, por ejemplo, el concepto de Louis de Broglie, del electrón, para hablar de cuál sería la unidad fundamental y cómo entender todo esto, ¿no? Entonces empiezan a hablar al inicio de psiones, luego ya hablan de psicotrones. Ahora bien, mis queridos podescuchas, ¿qué tiene que ver todo esto entonces con la figura de Robert Paplita? Rápidamente, para darles como un contexto un poco más general. De Paplita no se sabe mucho, apareció en un par de conferencias. En el 73 se llevó a cabo una de las primeras conferencias internacionales sobre psicotrónica. Allí se hace pública la figura de Paplita, pero poco más que eso. Sin embargo, hay que decir, todo esto está vinculado con la famosa guerra psíquica, guerra mental, guerra fría, desde luego. Y todo parte de la siguiente interpelación. Los equipos de control mental checos, porque todo esto se origina en Checoslovaquia, ¿son ficción o son ciencia real? ¿Son buena ciencia o son mala ciencia? Recientemente, documentos estadounidenses desclasificados muestran que se hicieron múltiples intentos por controlar nuestros pensamientos. O eso es lo que se supone que pensaríamos. En 1975, la Agencia de Inteligencia de Defensa, o DIA, de los Estados Unidos, tenía una noticia candente. Según esta agencia, que pasó gran parte de la Guerra Fría suministrando datos a presidentes, generales, almirantes, los científicos soviéticos y checos habían separado a varios conejos bebés de sus madres y los habían asesinado uno a bordo de un submarino. La razón por la que la DIA se interesó activamente en la masacre de estos animalitos no fue la preocupación por el maltrato animal, desde luego, por parte de los soviéticos. No, a la agencia de Washington le importó porque tenía motivos para creer que esto se había llevado a cabo usando un tipo de arma bastante específica. Sé que suena desopilante, pero es parte del contexto y la historia. La Guerra Fría ha producido numerosos documentos que, cuando se examinan a día de hoy, parecen mezclar generosamente lo sublime con lo ridículo.
Sin embargo, pocos son tan serios como el informe de 1975, que intenta detallar los avances checos y soviéticos en el campo del PSI o la parapsicología, y que además se centran particularmente en el campo de la psicotrónica. Así fue como la administración del presidente Gerald Ford se enteró de que estos conejos muertos, asesinados, dijo la DIA, habían sufrido tal debacle por el desarrollo y aplicación de máquinas de control mental conocidos como psicotrónica. Es decir, se había demostrado una capacidad de comunicación telepática para herir al contrario, lo cual rápidamente despierta el interés de la comunidad de inteligencia de Estados Unidos, de los cuerpos de defensa, y dicen, ok, vamos a probar. Es la típica historia de qué pasaría si que se inicia con un rumor, mis queridos podescuchas. Y es parte de lo que, por ejemplo, el periodista Jim Marrs en su momento documentó como guerra psíquica o guerra en el éter. Pues bien, todo esto parte de la investigación de un hombre. Incluso ahora, aunque se discute en buen grado sobre la investigación, los colegas del enigmático checo conocido como Robert Paplita se ven obstaculizados por la tendencia científica a guardar secretos. El problema es que Paplita nunca le contó cómo funcionaban los generadores a nadie, dijo en su momento Ladislas Sir, de 70 años, quien dirigió estos experimentos junto a Paplita a principios de los 80. Creo que los generadores funcionaban como una especie de talismanes, dice apropiadamente de forma críptica Sir. Una vez que estos habían acumulado energía mental de una persona que los activaba, podían liberarse de otras formas y usarse con diferentes aplicaciones. Si existe algo así como el vudú, creo que los generadores funcionan según el mismo principio. El problema, para aquellos que no sepan, es que Ladislas Sir era no solo ingeniero electrónico formado en la Universidad Tecnológica Checa, sino además tenía un campo de especialidad bastante particular, que luego, por encargo estatal, se adentra en las investigaciones para apoyar a Robert Paplita. Pudo o no, los autores del informe de la DIA tomaron muy en serio los hallazgos psicotrónicos. Los temores atómicos terminan superando a otras paranoias de la Guerra Fría y la DIA señaló sombríamente la creciente validez de las afirmaciones soviéticas de que los nuevos hallazgos de energía psíquica eran de no menos trascendencia o importancia que el descubrimiento de la misma energía atómica. Un año después, el jefe de inteligencia de la Fuerza Aérea, George Keegan, utilizó palabras similares para advertir a la comunidad de inteligencia estadounidense contra el pronto infame pero inexistente rayo de la muerte soviético. Pues bien, mis queridos podescuchas, esta es la segunda parte de las investigaciones anómalas o inusuales centradas en lo que es el mítico Robert Paplita y sus famosos generadores psicotrónicos. En una próxima entrega estaré dando mayores apartes y mayores detalles de lo que fue todo este campo de la psicotrónica y en qué consistió. Mil gracias a todos por escuchar una vez más. Recuerden, si les ha gustado el contenido, suscríbanse en el canal de YouTube, activen la campana de notificaciones para cada nuevo contenido y, por favor, compartan. Y no olviden comentar. Gracias y nos veremos en una próxima emisión.